Mis padres me robaron $9.750 de mi fondo de emergencia para un viaje de lujo. Ahora están en la ruina, y suplicando a un abogado que lo arregle. Utilizaron mis ahorros de $9.750 en boletos de avión en clase ejecutiva, y albercas infinitas, y luego me enviaron una misiva que decía, fuiste un error. Mis padres aseguraron que pasarían la temporada estival en casa. Les creí hasta que recibí una alerta por un retiro de $9.750 desde mi cuenta de respaldo. Vuelos hacia Machinas, alojamientos de alto nivel y choferes privados, todo a mi nombre. Después, mi hermano le mandó un mensaje a mi madre. Él jamás examina sus movimientos bancarios. No te inquietes, respondí. Observa esto, bloqueé la cuenta. El fraude fue señalado. A la mañana siguiente, golpeaban mi puerta con furia. Abrí la puerta y lo confirmé. No fue solamente un hurto. Fue una traición, y no del tipo del cual uno se recupera con facilidad. Eran mis propios padres, aquellas mismas personas que afirmaban no tener dinero ni para una reunión de fin de semana con familiares, me reprocharon el mes pasado por gastar en comida rápida y negaron una escapada corta juntos, diciendo, este verano nos quedamos en casa, es simplemente demasiado. Y les creí, de verdad, les creí. Pero luego llegó la alerta. Mi celular vibró sobre el velador. Apenas había despertado cuando vi el monto. $9.750 sustraídos de tu fondo de emergencia. El corazón se me paralizó. Me senté, abrí la app del banco, y simplemente me quedé mirando. Cada gasto aparecía allí. Boletos en clase ejecutiva a Mequinas, una suite exclusiva en un resort con su propia condenada alberca infinita. Chofer personal, compras de marcas de lujo, reservaciones en restaurantes que cuestan más que mi alquiler mensual. Todo tramitado con mi cuenta de emergencia. Se suponía que nadie debía tocar esa cuenta sin mi consentimiento. Seguí revisando. Precios de tiendas de lujo, paquetes turísticos VIP y sesiones de spa junto al mar, todo bajo mi identidad. Y fue entonces cuando llegó la segunda traición. Mi hermano me envió accidentalmente un mensaje que decía, él nunca revisa sus estados de cuenta. No te preocupes, ahí todo cobró sentido. Asumieron que jamás lo notaría. Pensaron que sería demasiado crédulo, demasiado confiado para verificar, que simplemente asumiría que el dinero había bajado por un error o comisión bancaria. No fue una acción impulsiva. Fue planeado, apostaron por mi silencio, mi fidelidad y mi ingenuidad. No lo consiguieron. Contesté simplemente, observa esto. Entonces, reaccioné rápido, bloqueé la cuenta, señalé todos los gastos como fraudulentos, contacté a un agente bancario, anulé todas las reservas y eliminé su acceso total. El reembolso estaba en proceso, y el viaje soñado se canceló. Llegarían a Grecia, y no tendrían a dónde ir. Sin vehículo, sin alojamiento, sin suite de lujo, sin traslado desde el aeropuerto. Y no dormí. Permanecí sentado en la sala a oscuras, contando los segundos hasta que se desatara el caos. Escuché un fuerte golpe afuera, algo pesado. Corrí hacia la ventana, y vi el parabrisas de mi auto completamente destruido. Una roca del jardín estaba incrustada justo en el centro, como un meteorito. Mi padre estaba allí de pie, con los puños cerrados, yendo de un lado a otro. Mi madre lo acompañaba, gesticulando. Mi hermana estaba junto a la entrada, sonriendo como si observara una obra escolar. Abrí la puerta principal. Mi padre no esperó ni un segundo. Eres un maldito egoísta. Después de todo lo que hicimos por ti, ese dinero nos correspondía. Nos diste acceso. Si no querías que lo utilizáramos, debiste haberlo dicho. Mi madre lo secundaba. Nos hiciste quedar en ridículo. Le contamos a todos sobre este viaje. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es? Eres un malagradecido. Y desde un costado mi hermana gritó, sí, al fin alguien se lo dice. No respondí, solo miré mi coche. Luego los observé a ellos. Entren, dije. ¿Quieren hablar? Hablemos. Ingresaron, aún vociferando. Caminé por el pasillo, cerré la puerta de mi habitación y marqué a la policía. Di la dirección. Expliqué que había daños materiales y un posible intento de agresión, y que todo había sido grabado por la cámara de seguridad frontal. El agente me indicó que estarían allí en menos de 10 minutos. Así que hice tiempo, dejé que mis padres gritaran, que repitieran los mismos discursos una y otra vez. Permití que mi padre me amenazara con borrarme de la familia. Dejé que mi madre sollozara. Dejé que mi hermana se riera de mí desde una esquina como una pequeña hiena. Luego vino otro golpe, el segundo. Cuando llegó la policía, simplemente señalé la puerta. La roca seguía sobre el auto, y el video lo comprobaba. Deseo levantar una denuncia. No dijeron una palabra más, no hasta que el oficial escoltó a mi padre hacia afuera, y le comunicó que debía acudir a la estación. Aún así, mi madre permaneció inmóvil. Presenté la denuncia, solicité el reembolso total del parabrisas y anexé una declaración por afectación emocional. El reembolso fue emitido esa misma tarde, pero la verdadera venganza apenas comenzaba. Tras la detención de mi padre, el silencio en la casa era normal. Mi madre se sentó rígida en el borde del sofá, como si aún no asimilara lo que acababa de suceder. Mi hermana iba y venía por el pasillo,
con los brazos plegados, mirando alternativamente entre la entrada y yo, como si no pudiera decidir con quién estar enojada. Nadie pronunció palabra durante casi 20 minutos. Luego el teléfono de mi madre comenzó a sonar. La escuché en la cocina intentando mantener la compostura, pero su voz se quebraba. Sí, sí se lo llevaron. Ethan se comunicó con la policía. No sé qué les comentó. No es como aparenta. No dije absolutamente nada. No hacía falta. Me retiré. Conduje directamente a la estación de policía, conversé con los oficiales, entregué una declaración completa y proporcioné la grabación de la cámara del timbre donde se muestra a mi padre arrojando la piedra contra el vidrio frontal del auto. Les relaté todo, incluyendo el hurto de efectivo, las amenazas verbales y los actos de destrucción. No lo exageré, simplemente lo relaté con claridad, sin dramatismo, sin alterarme. Me consultaron si deseaba proceder legalmente. Respondí que sí, no solo por los daños, sino por todo lo que implicaba. Ese parabrisas fue la gota que rebasó el límite. Más tarde, ese mismo día, recibí una llamada. Mi padre había decidido llegar a un arreglo. Realicé la transferencia del dinero como compensación por los desperfectos, además de $1000 extra por afectación emocional. Palabras de él, no mías. Tal vez creyó que eso solucionaría las cosas. No fue así. Al volver a casa, mi madre y mi hermana todavía estaban allí. Mi madre evitó mirarme. Mi hermana me lanzó una mirada cargada de desprecio, como si yo hubiese sido el traidor. No emití comentario alguno. Me dirigí directamente a mi cuarto y aseguré la puerta con llave. No pegué ojo esa noche. Revisé cada archivo financiero que tuviera relación con ellos, incluidas facturas, pagos de colegiatura, membresías e ingresos a cuentas. Eliminé todo. Para el mediodía del día siguiente, ya había llamado a la universidad para informar que no me encargaría más de los costos académicos de mi hermana, que mi ayuda monetaria se cancelaba de inmediato, y que debían resolver el asunto con otra persona. Me dijeron que le avisarían dentro de las siguientes 24 horas. Les di permiso para hacerlo. Unas pocas horas después, ella vociferaba frente a mi puerta. No le contesté. La escuché arrojar algo contra la pared, probablemente uno de sus cuadernos. Luego salió llena de rabia. La observé desde la ventana del segundo piso, caminando por el camino de entrada y haciendo una llamada, seguramente a mi madre. 2 días más tarde, suspendí los pagos automáticos del medicamento contra la artritis de mi madre. Yo había estado costeando en secreto esa cuenta cada mes porque su aseguradora apenas la cubría. Ella nunca me lo solicitó. Lo hacía porque creía que era esencial ayudarla. Me comuniqué con la clínica y pedí que el cargo fuera reasignado al paciente. Quité mi tarjeta de todo, sin advertencia, sin dar explicaciones, que lo notaran. No se trataba de venganza, era un corte definitivo. Ellos pensaban que podían utilizarme como un dispensador de billetes, después destruir mis cosas y fingir que yo era quien había cruzado la línea, como si se esperara que simplemente lo dejara pasar y lo aceptara. No, la herida fue demasiado profunda. Esto no era un simple enfado. Era crucial que comprendieran cuál era el propósito de ese dinero, mi bienestar, mi porvenir y un plan alternativo en caso de que todo empeorara. A ellos no les importó, ni siquiera lo dudaron, y cuando los confronté, su primera reacción fue dañar mi vehículo y gritarme en mi propia vivienda. Esperaban que retrocediera, que sintiera culpa y siguiera costeando todo después de lo que habían hecho. Pero no sabían con quién se estaban enfrentando. Y lo mejor de todo es que eso apenas era el inicio. Jamás se disculparon, ni una sola vez, ni por vaciar mi fondo de emergencia, ni por lanzar una piedra a mi vidrio frontal, ni por gritarme en mi propia sala como si yo fuera un extraño que irrumpió en su hogar. Si acaso, duplicaron la apuesta. Cada vez que revisaba el teléfono, esperaba ver medio mensaje, algún intento por remediar la situación o aunque fuera una disculpa forzada. Pero nunca llegó. Ni llamadas, ni mensajes. Mi madre permaneció en silencio. Mi padre desapareció como si nunca hubiera existido. Mi hermana fue la única que continuó subiendo indirectas llenas de resentimiento a Instagram. La familia es sangre, pero no todos la merecen. Fotos con frases como deshacerse del peso muerto. No me mencionó, y no le hizo falta. Capté el mensaje. Luego llegó una carta, una de verdad, dentro de un sobre. Mi nombre estaba escrito con letras de molde bien apretadas, sin remitente. Dentro venía una carta a máquina de 2 páginas firmada por ambos progenitores. Formal, distante. Usaban expresiones como daño irreparable y deshonra familiar, asegurando que los había humillado públicamente, que mis actos eran vengativos, ingratos y moralmente cuestionables. La última oración fue la que más lastimó. A partir de este momento, ya no te consideramos nuestro hijo. No derramé ni una lágrima. No alcé la voz. Simplemente doblé la misiva, la guardé en el compartimiento donde almaceno mis antecedentes médicos y lo cerré con calma. Ellos estaban al tanto de que yo padecía una enfermedad. Sabían perfectamente para qué estaba acumulando ese dinero. Mi diagnóstico no era reciente. Llevaba enfrentando una condición autoinmune persistente durante 2 años, lidiando con crisis cotidianas, consultas médicas constantes, fármacos de alto costo y semanas enteras en las que me era imposible desempeñar cualquier trabajo. Les compartí todo, les permití observarlo todo.
Estuvieron presentes cuando tuve que renunciar a mi anterior puesto laboral. Me brindaron apoyo para completar el formulario de asistencia por discapacidad. Tenían claro cuál era el propósito del fondo. Aún así, lo vaciaron para costearse unas vacaciones extravagantes. No solo me despojaron a mí, me arrebataron mi respaldo económico, mi estabilidad mental, y cuando puse límites, me desecharon como si fuera irrelevante. Algunos días después de recibir la carta, mi padre dejó un mensaje de voz. Dijo que deseaba conversar como adultos. No ofreció disculpa alguna. Comentó que quizás se excedió con lo de la piedra, pero que yo lo había incitado. Luego soltó una frase que me heló la piel. Ya dejaste clara tu posición. Ahora compórtate como un hombre y soluciona esto con tu familia. Como si yo hubiese sido el causante de todo. Así que hice justo lo que él indicó. Resolví el asunto a mi manera. Para empezar, me comuniqué con la empresa del almacén. Allí tenían guardados objetos antiguos. Mi madre afirmaba que las piezas familiares viejas y los cuadros tenían algún valor. Algunos elementos que pensaban vender cuando el mercado mejorara. Se habían atrasado con los pagos hacía unos meses, y yo intervine ingenuamente para cubrir las cuotas pendientes. Todavía figuraba en el contrato, así que lo anulé. Sin prórroga, no hubo advertencias. Le pedí al encargado que enviara la notificación habitual de recogida en un plazo de 2 semanas. Lo que no retiraran sería vendido en subasta. Ni siquiera informé a mis progenitores, que se enteraran por el correo electrónico. Después atendí la deuda correspondiente a la remodelación de la cocina. Habían solicitado un crédito hacía 3 años para renovar por completo su cocina, incluyendo superficies de granito, horno doble y armarios hechos a medida. Fue increíblemente costoso, y el banco no les habría aprobado el préstamo sin un garante. Yo firmé en ese momento porque éramos familia. Esa palabra ahora me resulta tóxica. Pero contacté al banco, les envié toda la documentación por correo electrónico, y les expuse el vandalismo, la carta y el dinero sustraído. Luego de una semana de intercambios, me removieron del préstamo. Ellos tendrían que refinanciar o cubrir la totalidad del monto restante. De cualquier manera, ya no era asunto mío, y fue liberador. No particularmente justo, porque lo que hicieron no fue solo una traición. Fue una postura clara. Ellos establecieron la línea, la cruzaron, y se aseguraron de que comprendiera cuál era mi lugar dentro de su mundo. A pesar de todo, no lograba apagar esa parte interna que deseaba que se acercaran. Que llamaran y dijeran, nos equivocamos, queremos reparar lo ocurrido. Pero la realidad no tardaba en atravesar esa esperanza. Y me dejaron fuera de sus vidas por unas vacaciones. Eligieron el confort por encima de la lealtad. Y ahora estoy cumpliendo con precisión su deseo. No más, hijo. 14 días de silencio. Ese fue el lapso que necesitaron para pasar de la cólera a la angustia. Al inicio, creí que estaban recuperándose emocionalmente. Tal vez entendieron el alcance del daño causado y sentían remordimiento. Quizás aún esperaban que me retractara y volviera suplicando. Sea como sea, el silencio resultaba desconcertante. Anticipaba algún gesto contundente, como otro mensaje de voz, un texto dramático de mi madre o una visita escandalosa de mi hermana. Pero nada sucedió, hasta que recibí una llamada de un número desconocido. Hola Ethan, soy Randall Porter, me desempeño como abogado y represento a tus padres. Ellos me han solicitado que te contacte respecto a ciertos temas financieros compartidos. Colgué antes de que finalizara. 5 minutos más tarde, llegó un mensaje de voz complementario. El mismo hombre ahora empleaba términos como mediación, asuntos de patrimonio y resolución consensuada. Al parecer, querían dialogar sobre algunas cuestiones económicas conjuntas antes de que se volviera un problema mayor. Un problema. Ya habían accedido sin permiso a mi cuenta, tomado $10.000, destruido mi automóvil, y me habían excluido legalmente. Y ahora les inquietaba que las cosas se volvieran complicadas. Al día siguiente, mi hermana apareció. Utilizó una llave antigua que olvidé desactivar, como si aún tuviera algún derecho en mi vida. No tocó la puerta. Entró como si todavía viviera allí. La hallé en la cocina, bebiendo de una taza como si fuera parte de una reunión casual. Comentó que mamá no estaba comiendo, que papá hablaba de vender la vivienda, e incluso de retirar fondos de su jubilación. Afirmó que yo había iniciado algo que ninguno de ellos podía detener. Le notifiqué que esa llave dejaría de funcionar en el futuro. Ella dijo, está bien, pero antes de marcharse, sacó un sobre de su cartera, y lo deslizó sobre la superficie de la cocina. Dentro había un testamento escrito a mano. No era oficial, solo una nota que mi padre garabateó en una hoja amarilla de papel legal. Apenas presté atención, pero una frase captó mi interés. En caso de que yo fallezca, Sara y Melinda recibirán una porción equitativa de mis posesiones. Nada acerca de mí, ni siquiera una mención. Como si jamás hubiese existido. Ella observaba mientras yo lo leía, sin mostrar emoción alguna, esperando que dijera algo. No estás impactado, ¿verdad?, comentó. No emití respuesta. Solo doblé el documento, lo introduje de nuevo en el sobre y lo dejé sobre la encimera. Estaba casi saliendo cuando se giró. Por cierto, explicó, a mamá le negaron una de sus recetas en la botica. Dijeron que la tarjeta fue rechazada, se vino abajo frente al trabajador. Tuve que irme sin nada, no reaccioné. Solo respondí, ella fue quien eligió eso.
Tras su partida, me quedé sentado un rato. No con rabia, ni con tristeza, simplemente vacío. Ese testamento no causó tanto dolor como tal vez debió. Si acaso, confirmó lo que ya intuía. Nunca pensaron volver a considerarme parte de la familia, ni siquiera al morir. Más tarde esa noche, accedí a un antiguo panel financiero que ya no recordaba. Seguía enlazado a una cuenta corriente que utilicé durante la pandemia para gestionar sus pagos. El saldo era de aproximadamente $600 cuando la dejé inactiva. Sin embargo, alguien la había estado usando. Retiros mínimos, repartidos a lo largo de varias semanas. $32 por aquí, 19 por allá. Nada alarmante hasta que lo noté. Varias operaciones en un portal de apuestas, luego más y más. Todas a nombre de mi padre. Continué revisando, cientos de dólares. No se detenía. Esto no se trataba únicamente de Mikinus. Las vacaciones eran solo una fachada. No fue simple negligencia. Se estaban hundiendo, asfixiándose en su propia catástrofe, y eran demasiado orgullosos como para admitirlo. Necesitaban ese viaje no porque merecieran relajarse, sino porque estaban perdiendo el control y ansiaban una última distracción financiada con mi dinero. Siempre me pregunté cómo pasaron de ser personas firmes y tercas a convertirse en individuos codiciosos y temerarios. Pero ahora comprendía que no solo intentaban herirme, estaban tratando de seguir adelante. Y pensaron que si deformaban la historia lo suficiente como para hacerme parecer el culpable, yo regresaría a salvarlos. Pero ese ya no era yo, y todavía no sabían lo que venía. Para cuando terminó el mes, se habían desmoronado ante mis ojos. No necesitaba suponerlo. Empezó de forma sutil. Alertas bancarias, mensajes extraños y llamadas de acreedores de los que no tenía noticias desde hacía años. Descuidaron todo y comenzaron a utilizar cuentas viejas donde aún figuraba parte de mi información. Mi nombre aparecía como contacto secundario en una tarjeta de crédito cuya existencia desconocía. Otra me tenía registrado como usuario autorizado desde cuando les ayudé a reconstruir su historial financiero tras la crisis del año 2008. Suponían que no notaría que estaban explotando cada vínculo posible, pero sí lo noté. Limpié cada detalle cuidadosamente. Llamé a todas las entidades bancarias y financieras. Eliminé mi información. Cada intento fue reportado. Cada vez que clausuraba una vía, me los imaginaba detrás, entendiendo que esa puerta ya estaba completamente cerrada. Pero la gran ruptura llegó una semana después. Recibí una llamada de un viejo conocido de la familia, el señor Blake. Él manejaba un taller donde mi padre solía llevar los autos para arreglos. No llamó para conversar. Ethan, tu padre apareció anoche. No estaba sobrio, dijo otras cosas que no comprendí del todo, pero sonaban mal. No dejaba de gritar que tú habías arruinado todo. Luego quebró un espejo en la oficina y se fue sin pagar. Hizo una pausa. Solo sentí que debías saber que no se encuentra bien. Le agradecí antes de finalizar la llamada. El castillo de naipes estaba colapsando. Desconocía el tamaño real de las deudas, pero no era relevante. No iba a cubrir ni un centavo. Ellos eligieron este camino. Me rechazaron de forma abierta y formal. Aún así, una parte dentro de mí deseaba ver hasta qué punto caerían. No por malicia, sino porque si iba a cortar lazos definitivamente, necesitaba asegurarme de no marcharme antes de tiempo. La siguiente revelación llegó desde el área de facturación del hospital. Años atrás, me registré como contacto de emergencia de mi madre. Nunca lo modifiqué. Me llamaron para confirmar que su cobertura médica había finalizado, y que no estaba pagando sus tratamientos. Aparentemente, había estado ausentándose de sus citas durante semanas. Al consultar por su estado, me dijeron que no podían darme más detalles. No marqué su número, no envié ayuda. Ella sabía cómo ubicarme, simplemente no quiso hacerlo. Entonces llegó el golpe final, una misiva certificada, no proveniente de su abogado, sino directamente de mis padres. En su interior, había solo una línea escrita con marcador permanente sobre una hoja blanca doblada. Tú fuiste un error. Sin firma, sin dirección de retorno, solo esas 4 palabras. No derramé lágrimas. Reí en silencio, con amargura, porque era casi gracioso, de una manera retorcida, todo el esfuerzo que pusieron en fingir que jamás fui parte de ellos, como si pudieran borrarme de la historia con una simple oración. Puse la carta junto a la primera, en el mismo compartimiento donde guardo el testamento y los recibos de la farmacia. Mi archivo personal de cómo se ve la traición cuando está escrita con tu propia mano. Esa noche, comencé un nuevo documento en mi computadora. Lo titulé Cuentas Finales. En él, registré cada pago, préstamo, favor y sacrificio que les había otorgado durante la última década. Me tomó más tiempo del previsto. Al concluir escribí, no se solicita devolución, solo nunca vuelvas a dirigirte a mí, porque tenían razón en algo. Ya no era su hijo. La vida se tornó tranquila, no pacífica, todavía no serena, como una habitación evacuada tras una tormenta. No habría más llamadas telefónicas, mensajes de texto, cartas indirectas ni dramas. Las personas que solían orbitar mi vida como elementos fijos habían desaparecido. En los primeros días, el silencio fue más fuerte que sus gritos. Sabía que no regresarían, no de la manera en que la gente dice que lo hace. Lo sabía porque cada palabra en su carta final la expresaban con sinceridad.
Porque si puedes decir, fuiste un error y enviarlo como documento legal, no queda nada por salvar. Así que comencé a eliminar los últimos vestigios de ellos en mi vida. Quité mi nombre de todos los archivos compartidos, contactos alternativos y referencias de emergencia. Cambié números telefónicos, abrí cuentas nuevas, cancelé suscripciones previas vinculadas a la casa e incluso anulé mi seguro dental, que aún figuraba en el antiguo plan de mi padre de años atrás. No quería nada que me trajera de regreso a ellos. No quedaba huella en papel. No había relaciones olvidadas. Ya no era rabia. Era certeza. Y llegó justo a tiempo, porque poco después, empecé a recibir mensajes de familiares antiguos, amigos y vecinos de quienes no sabía nada desde años. No se preocupaban por mí. Estaban esparciendo rumores. Al parecer, mis padres vendieron su vivienda. No solo la vendieron, sino que la destrozaron, rebajando rápidamente el precio por debajo del valor de mercado, probablemente para evitar una ejecución hipotecaria. No hubo camión de mudanza ni despedida formal. Se llevaron todo lo que pudieron cargar y desaparecieron. Alguien dijo que vio a mi madre salir llorando con una maleta. Otro comentó que escuchó a mi padre gritarle a alguien por teléfono en plena noche exigiendo dinero. Nadie sabía a dónde habían ido, ni siquiera mi hermana, que supuestamente se mudó con un hombre a 2 pueblos de distancia. No pedí detalles. No me importó. Después llegó la fotografía. Un vecino que apenas conocía me envió una imagen borrosa tomada a la distancia. Mis padres estaban sentados afuera de un motel deteriorado en las afueras de la ciudad. Mi padre estaba inclinado mirando hacia el suelo. Mi madre no miraba nada. 2 bolsas plásticas de supermercado estaban sobre la acera junto a ellos. No había auto ni casa, solo un tramo de pavimento y el poco orgullo que les quedaba. Miré la foto durante mucho tiempo. No porque quisiera ayudar, sino para sentir algo. Pero solo sentí sueño. Borré la imagen, bloqueé el número, me levanté, preparé café, me senté junto a la ventana, y reflexioné sobre lo extraño que es superar a las personas que te criaron. No porque seas mejor que ellos, sino porque ellos nunca maduraron. Se quedaron con derecho, arrogancia y crueldad. Incluso cuando estaban débiles, recordé cómo podría haberme ido antes. Todas señales de alerta. Cada vez que me hacían sentir culpable para pagar sus cuentas, devolver sus llamadas y acudir a reuniones que parecían más negociaciones que encuentros. Cada vez que actuaban como si mi ayuda fuera un derecho, no un favor. Y pensé en esa última carta. Fuiste un error. Solía creer que si hacía suficiente, aportaba bastante y soportaba todo, finalmente dirían lo contrario. Eran orgullosos. Que yo importaba. Sin embargo, algunas personas solo te valoran cuando eres útil. Y en el instante en que dejas de serlo, muestran quiénes son en realidad. Así que me di el cierre que necesitaba. Imprimí el documento final solo para mí. Lo llamé desvinculación. En él detallé cada deuda, pago, sacrificio y promesa incumplida. Después escribí la última frase. No fuiste un error, fuiste la lección final. Desde entonces no he sabido nada de ellos. Pero cuando el dolor en mis articulaciones regresa y me recuerda por qué creé ese fondo de reserva inicialmente, abro ese cajón donde las cartas aún están dobladas e intactas, y me recuerdo a mí mismo que no perdí a mi familia. Finalmente los vi por quienes eran, y me alejé mientras pude. A veces, en noches sin sueño, me pregunto qué habría ocurrido si no hubiera revisado el aviso del banco. Si simplemente hubiera seguido confiando en ellos, dejándolos vaciarme mientras fingían sonreírme. Tal vez hubieran vuelto el verano siguiente, quizá a Dubái, o a un sitio aún más absurdo, y yo seguiría pagando la cuenta como un tonto. Pero la realidad es que la traición no empieza con $10.000 en una suite lujosa. Comienza lentamente con el silencio, pequeñas mentiras, y que te acusen de egoísta por negarte. Y si permites que eso suceda muchas veces, la gente terminará creyendo la mentira de que les debes. Siempre, nunca más.